¿Qué te cuento? Que hoy en día nos hemos vuelto mucho más críticos en cuestión de nuestra participación como ciudadanos. Las mujeres, los jóvenes, todos en general buscamos una representación más real. Y muchas veces no nos sentimos representados con esas personas que están en las boletas o esos candidatos que se nos presentan. Así que el día de hoy he invitado a mi queridísimo amigo Emilio Cárdenas como ciudadano y que con su experiencia nos cuente y nos platique de cómo podemos hacer nosotros este proceso mucho más transparente, mucho más eficiente y mucho más efectivo. ¿Cómo estás, Emilio Cárdenas? Te saludo con gusto. Hola Cristi, qué gusto para mí tener la oportunidad de platicar contigo y además con la gente que te escucha y te ve. Ya por fin, hasta que se me hizo, porque te me habías escapado en todos los diferentes medios y ya por fin tocó en este. Pues es un honor, un alto honor y además verte tan elocuente, tan llena de vida y brillante como siempre. Entonces, encantado. Órale, pues, hablemos de esta ciudadanización del proceso electoral. Y por ciudadanización me refiero a que sea mucho más eficiente entre el ciudadano y el que nos representa. Pero me gustaría empezar, Emilio, por lo más sencillo, porque nos dijeras cuál es la chamba de nuestros representantes. O sea, cuál es la chamba del alcalde, del diputado, del que nos representa, punto. Definitivo. Bueno, pues son bien diferentes. Muchas veces confundimos o confunde la gente en general cuáles son las chambas que tienen cada uno, ¿verdad? Inclusive entre los diputados que existen del fuero común o los locales y también los federales tienen pues una génesis muy diferente y también una vocación conforme a lo que estamos esperando de ellos, ¿verdad? Tanto por normatividad, creo que por como expectativa. Entonces, bueno, por ejemplo, los diputados, está muy claro, los diputados locales que tienen tres chambas. La primera es el buscar legislar, ¿verdad? El llevar a cabo cuerpos normativos o de legislación que bajen las políticas públicas o las hagan cristalizar en leyes propiamente y que éstas se conviertan, obviamente, en los cuerpos moduladores del acontecer diario, ¿verdad? Y los comportamientos de la gente. Eso es por una parte, las directrices. Por otra parte, también tienen el tema de la gestión social. Es deber también del diputado local buscar allegar a las personas que menos tienen, pues, recursos o caminos, becas, todo tipo de elementos que puedan ayudar a la propia sociedad a buscar una justicia social, por otra parte. Y el tercer elemento que se me hace muy interesante y poca gente conoce es el tema que los diputados tienen como vocación el poder llamar a rendir cuentas a otras autoridades, ¿verdad? Incluyendo la del Ejecutivo, del Estado, en el caso de los locales. Es muy, muy interesante. Eso mismo también se traslada a los diputados federales, quienes tienen una vocación un poquito más orientada a defender, digamos, las arcas del Estado, ¿verdad? A buscar también el generar a través del lobbying, ¿verdad? Pues más recursos para el Estado, de manera que se fortalezca, ¿verdad? En el caso de los alcaldes, pues es muy diferente la chamba. La chamba tiene que ver ahí en una representación directa con el municipio, ¿verdad? Obviamente sabemos el alcance que tiene municipio, estado y federación, ¿verdad? No se deben de involucrar o intersectar las diferentes potestades o facultades que tienen, pero el alcalde es el que se encarga como parte o como la cabeza del ejecutivo en la municipalidad de allegar los servicios, por ejemplo, de comandar al municipio en todos estos sentidos de dineros, de servicios, de policía, en fin, todo el alumbrado, las calles, todo este día a día que vivimos y son los más cercanos a los ciudadanos, por supuesto. Es más. Si yo quisiera pedirle cuentas a alguien, sería a mi diputado local, sería mi representante más directo. Pues sí, digo, debe haber y hay herramientas para hacerlo con cada una de las autoridades,
pero como platicábamos ahorita, una de las potestades y también de las vocaciones de los diputados es esa, pedir a rendir cuentas a las personas que tienen o que desempeñan actos de autoridad, ¿verdad? Entonces, por ello, hemos escuchado, por ejemplo, que llama el Congreso, tanto el federal como el local, a una comparecencia de la ministra de tal cosa, o de la secretaria de, no sé, del RAN o lo que fuera. ¿Sí? Fíjate, otra de las cosas que yo mencionaba en un inicio es que, al menos en mi opinión, creo que sí nos hemos vuelto un poco más críticos, sobre todo la gente más joven, los famosos millennials, o nosotros los millennials. Creo que sí pensamos más las cosas. O sea, creo que eso de que voto por el menos peor o voto por el más guapo, creo que eso incluso ya pasó de moda. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Realmente crees que nos hemos vuelto más críticos? Yo creo que sí nos hemos vuelto más críticos y se me hace algo, pues, como primer punto de esta cadena de evolución. Sin embargo, no solo es importante el criticar o el poder exponer algo, ¿verdad? Sino después de eso debería venir la participación, como bien dijiste, ¿no? El hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Además de primero criticar o decir, debo de proponer y en un paso todavía más evolucionado, hacer. Y eso es a lo que estamos llamados. Fíjate que lamentablemente en México tenemos un índice de participación ciudadana pues muy bajo en relación a los demás. Por ejemplo, en tema de organizaciones de la sociedad civil, tenemos un índice aproximadamente de un 12 a un 13% que no ha tenido ningún despegue importante. Y por ejemplo, países como Chile, que son varias veces más pequeños que México, 6 veces o 9 veces, no recuerdo exactamente, tiene una participación como de un 700% más en su gente. Esto versa, por supuesto, del tipo de educación o formación que estamos teniendo como país, ¿verdad? ¿Qué es lo que se incluye? En algún momento aquí en México desaparecieron, por ejemplo, la materia de civismo. Imagínate la trascendencia que eso puede representar. Y sin importar cómo se llama la materia, el chiste son las directrices y el chip que nos ponen a los niños desde que estamos cursando esto, de la importancia que representa nuestra nación, el ser solidariamente responsable con los demás, el poder participar, emitir nuestras, por supuesto, nuestras opiniones, pero más todavía el llevar a cabo manifestaciones convertidas o cristalizadas en acciones. Entonces creo, como tú, que definitivamente sí estamos avanzando, pero todavía vamos muy atrás. Y necesitamos gente que no solo diga y opine y que haya muchos editoriales, sino más bien gente como tú y otros que conocemos que se dedican también a hacer y no nada más a platicar o a criticar, ¿verdad? Ahora, ¿realmente puedo yo votar por alguien que me represente o tengo que limitarme o ajustarme a la oferta que se me presenta en la boleta? Me encanta esa cuestión que alguna vez yo le he platicado con algunas personas muy interesantes, donde decimos, oye, ¿realmente tenemos una democracia indirecta o directa, o sea, real? Yo me hacía esta pregunta desde bien chiquito. Decía yo, a ver, ¿cómo es que yo voy a elegir? Porque la letra de la ley dice que voy a elegir a cualquiera o al que yo quisiera. Y dentro de eso, pues estamos hablando de más de 130 millones de mexicanos. Entonces, ¿cómo es que me estoy sesgando, me están limitando a mí, como tú dices, a votar por los 6 personas que están ahí en la boleta? Pues yo no las elegí, es más, de todos esos, a mí me gustaría no votar por ninguno de esos, ¿no? Me gustaría votar primero por Cristina o por otras personas que yo conozco que tendrían una responsabilidad pues mucho más diligente que muchas de estas personas, o bien que están probablemente, más bien reprobados, ¿verdad? En algunas gestiones pasadas, y vemos también que ahorita que decías, bueno, estamos criticando, ¿no? Sí, criticamos que tenemos a los gobernantes que nos merecemos, criticamos que tenemos a los mismos de siempre, que es un refrito, y que algunos inclusive han sido juzgados o han sido señalados por vínculos delictivos y demás, y dices tú, pero ¿cómo es posible que seguimos con los mismos? Si volteamos a ver, por ejemplo, ahorita la planilla que tenemos de los partidos tradicionales para, por ejemplo, el Congreso local en Nuevo León, pues no lo puedes creer. Las mismas personas de hace décadas, las que están
Ahí van y ahí vienen, del local al federal y del federal otra vez al local y una serie de temas, ¿no? Entonces, muy interesante. No creo yo, si nos volvemos puristas, hablar de una democracia donde yo puedo elegir verdaderamente más que los que me ponen. Entonces, ahí es donde empiezan a nacer pues, ciertas ideas, ciertos artículos, que yo creo que ahorita a lo mejor me vas a preguntar un poquito de eso. Pues de hecho ya tenemos que ir cerrando, así que no me gustaría concluir sin que antes me platiques brevemente del proyecto que tú tienes pensado, que me encanta cómo se llama, porque se posiciona creo que muy bien en la mente de nosotros, en la mente de los ciudadanos, que es Tu Voz Sin Filtro. Así, rápidamente a grandes rasgos, que es una idea tuya que ya tenías, que llevas ya tiempo manejándola y que me encantaría se concretara lo antes posible, ¿no? Qué linda, gracias. Fíjate que sí, se llama Tu Voz Sin Filtro y representa pues el corazón de mucha gente cuando pensamos en que nos gustaría realmente tener gente que nos represente y bien. ¿Y de qué manera puede alguien representar? Representar quiere decir presentar a alguien, representar, o sea, llevarme ahí es quien me representa. Entonces, bien, estamos pensando en una plataforma tecnológica que ya existe, de hecho es un aplicativo o una app que nos ayudó una empresa de aquí que se llama Total Tech. O sea, ya la puedo bajar, así tal cual, Tu Voz Sin Filtro. Que se pudo bajar, pero ahorita está sufriendo algunas modificaciones para evolucionarla y se va a poder bajar pronto. Bueno, y de lo que se trata es de esto. Si yo como ciudadano, que tengo, obviamente, cumplo con mi obligación de tener mi INE al corriente y demás, ahí vienen las claves y todo esto. Entonces, yo me inscribo y dentro de eso pruebo que sí soy una persona que existe, que tiene la vigencia, etcétera, etcétera, y que puedo entonces relacionarme y contactarme con mi diputado, ¿verdad? Entonces a ese diputado, pues tengo este contacto. El diputado va a participar en una serie de agenda política que lleva el propio Congreso. Y esta agenda política, lo que nosotros estamos intentando es que nos llegue un poco antes de que sea votada por los diputados, ¿verdad? Como sabemos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León tenemos 42 diputados. Y entonces la idea es poderle decir con esa agenda, yo como ciudadano, junto con los demás que participen, decirle a mi diputado cómo me gustaría o en qué sentido me gustaría que vote. Por ejemplo, si hay algún, hoy es un caso extremo, ¿verdad? Que inclusive está votado, pero hablando, por ejemplo, del aborto, a lo mejor es algo con lo que yo no concuerdo o estoy en total acuerdo. Pues me gustaría poder que conste en una plataforma y que le llegue de primera mano, sin filtros, a mi diputado el parecer que yo haría, cómo votaría yo, que finalmente ese creo que es la esencia de los representantes, ¿verdad? Como el caso de los diputados. Entonces, al diputado le llegarían pues todas las opiniones, se haría con porcentajes, digámoslo así, y todo online, y entonces él tendría que tomar su decisión, pero podría o tendría que tomar la opinión de la gente a la que representa. Él podrá opinar y votar como él guste, pero tendrá que someterse, pues obviamente, al cotejo y a la crítica y a las razones de por qué hizo eso y de los ciudadanos, ¿verdad? Decirle, oye, nosotros queríamos que votaras en este sentido. Si salió 80 o 90% de nosotros que queríamos que votaras que no y votaste que sí, pues número uno, explícame. Y dos, si nos damos cuenta que eres una persona que estás votando diferente a como a los representados votarían, pues entonces ya no te vamos a querer, ¿no? Entonces la idea es hacer viral todo esto de las decisiones, de las votaciones, pero con base en este procesito de participar directamente en las pues, opiniones y votos de nuestros representantes. Emilio, ya para terminar, para estas próximas elecciones, ¿ya vamos tarde de poder escoger al que pues, realmente queremos que nos represente o qué hacemos? Yo creo que siempre vamos tarde, pero el hecho de planteártelo y estar innovando con cosas como tecnología, invitar a la gente creativa, invitar, por ejemplo, el blockchain a hacer las veces de lo que algunas otras personas no están haciendo diligentemente o con ética, y vamos a ir emergiendo hacia un futuro mejor que nos llene de realización electoral, creo yo, y sobre todo en el tema comunitario, que tanto estamos esperando la participación de los demás. Mi queridísimo amigo, me dio mucho gusto saludarte, más platicar contigo y gracias por haber estado en este espacio.
Es un honor siempre, Cristi. Te mando un abrazo y muchísimas gracias y a todos y a Monitor Político también. Abrazo virtual, como los de ahora. Así sea. Bye bye.